de Organizarte con Alvarito y con el profesor Héctor Vélez Mesa. Y tenemos varias frases, palabras, profesor, que queremos saber de dónde vienen, qué significan. Y una de ellas es el nombre de nuestro programa, que nosotros le pusimos Somos un Plato porque íbamos a la calle y una señora nos dijo: oye, ustedes dos son un plato. Y fue muy divertido, ¿verdad? Somos un plato que además va al mundo de la cocina porque Álvaro hace un plato por día. Hacemos un plato por día. ¿Y dónde viene eso? Mira, yo tengo, en primer lugar, toda aquella persona que usa esta expresión, en el fondo está confesando su edad. Sí, claro. Eso es verdad. Es verdad. Nosotros somos... Claro, cuando alguien dice, uy, ¿qué dije? Un plato. ¿Qué dije? También. Ya, Y 50 para arriba. ¿Y socialmente también? ¿Tiene un distingo? Yo hace tiempo que no la escucho, pero yo la escuchaba en mi familia, mis tías, que eran señoras bien elegantes, pero y hablaban de un plato. Principalmente con los niños. Cuando el niño era divertido, era inteligente, era simpático, entonces es un plato este cabro chico. Cuando se enojaban, cabra moledera. Y ahí, ¿no? Ahí ¿Cuál será plato? ¿Qué tiene el plato de...? Mira, yo lo estuve viendo y es que depende. Pero en general la comida, la tendencia es en un plato, obviamente, porque a veces antes no se comía en platos. Sí, no, obviamente. Pero es que el plato esté muy bien presentado. ¿Ah? Claro. Entonces, no solamente es que la comida está muy bien hecha, ¿no? Como lo que comimos hoy día, que estaba muy bueno, rico. Y me recordó mi infancia. Ah, qué bueno. O sea, estoy pagado. Claro, y pregunté por las hierbas que tenía. ¿Ya? Pero incluso hay personas que al plato es como casi como una pintura. Sí, claro, sí. O sea, antiguamente regalar un juego de platos en un matrimonio, un cumpleaños era, pero... Sí, no, pero lo que le pones adentro también cómo lo organizas. Sí. Todo es maravilloso. Organiza los distintos porque ahí está hablando no de la vajilla, sino está hablando de plato en sí, lo que contiene la vajilla. Claro, pero también la vajilla. Hay unos platos notables. Oiga, siguiendo entonces, de ahí es un plato. Siguiendo en un mundo de la cocina. La palabra mayonesa, ¿dónde viene? ¿Por qué se llama mayonesa? Mira, por mucho tiempo se pensó que era una salsa que se podría haber sido mahonesa, le dieron todo tipo de explicaciones. Pero en realidad, la explicación que aparece en los libros, hay que irse más o menos al siglo XVI, XVII, que fue la toma del fuerte de Mahón por el duque de Richelieu, que no es el cardenal. La toma fue rápida del fuerte. Entonces quisieron celebrar el triunfo militar. Entonces llamaron al cocinero del duque y le pidió que armara un banquete. Y se encontró con la sorpresa que tenía pocos elementos, pero entre los elementos que tenía era aceite y huevos. Y creó esta mayonesa. ¿Y dónde la creó? El problema es cómo se llama. Y el nombre partió del fuerte. Claro, la mahonesa. Mahonesa. Es el nombre original. Y ahí viene del fuerte de Mahón. Y después los franceses la internacionalizan como la mayonesa. Claro. Oye, te fijas, es casi no es culinario. No, varios términos que hoy son culinarios y son normales, porque uno va a un restaurante y pide una vaina como algo normal. Pero que una vaina, a mí me llega con el mundo de las armas la vaina. Entonces me es confuso. Con las armas? O desenvainar también. No. En primer lugar, ¿qué pasó con la vaina? No, es que antes cuando iba a comer siempre la vaina o el pisco sour. Es que uno no lo pide. Era sexista. Cuando Chile se puso soberbio, entonces empezó a encontrar todo ordinario, entonces no podéis decir adiós, echado si no tienen que decir adiós y todo, entonces la vaina hoy día está despreciada. Lo mismo que los bajativos. Lo mismo con los bajativos. La manzanilla, ese es el problema. Hay muchos bajativos que hoy día son despreciados profundamente, como la manzanilla, la menta, una mala Ani el mono, todo eso despreciado por una cierta sociedad. Pero la vaina uno no la pide. Yo no debería leer este programa. Voy a tener que llegar a arreglar el closet y a botar toda la mentita que tengo. No, sigue siendo honesto nomás. ¿Y la vaina dónde viene la vaina? Bueno, mira, lo más curioso es que se la atribuyen a Andrés Bello. ¿No te puedo creer? Se lo atribuyen. No sé si es verdad. Es del barrio la vaina. A ver, ¿por qué Andrés Bello? Porque dicen que don Andrés tenía la costumbre de probar un aperitivo en la vaina, ¿sí? Es un aperitivo
que llevaba los elementos que tiene la vaina, los elementos. Entonces nunca sabía cómo se llamaba. Entonces, ¿de qué nacionalidad es Andrés Bello? Venezolano. Entonces dicen que llegaba, dame esa vaina. Dame esa vaina. Dame esa vaina. Dame esa vaina. Entonces, claro, esa es una teoría que yo la encuentro que es buena, así un evero robato, claro, pero ¿hablarían así los venezolanos en esa época? Puede ser que sí. Estamos hablando del siglo XIX. Porque el huevón se usaba en el siglo XIX. Claro, es lo mismo que siempre pregunto. Una vez le pregunté a un actor que hizo de San Martín. Y dime, ¿y cómo hablaba San Martín? Opa. ¿Como argentino? ¿Decía che? ¿Decía vos? No, yo creo que San Martín hablaba como español. Claro. Lo más probable. Claro, entonces por eso que, porque claro, es después cuando nos separamos donde empiezan los acentos. Bueno, pero hay, porque ¿a dónde está la arma? Dicen que es la historia de un capitán de ejército, que le gustaba tomarse la vaina. Entonces, le pidió, pero en el regimiento no podían beber. Entonces tenía un asistente al que le pidió que le preparara un trago. Y le llevó, no se llamaba vaina, le llevó esta mezcla. Este cóctel. Ya. Y entonces le dijo, perdone, pero como no puedo traerla más que oculta, se la echó en la vaina del sable. Entonces le pasó la vaina, pero yo te pedí un trago, no la vaina, le dijo, pruebe lo que hay adentro. Entonces probó la vaina de claro, y adentro venía el trago. Entonces preguntó, ¿y cómo se llama este trago? Oye, hay muchas muy entretenidas. Le voy a preguntar, por ejemplo, la Macedonia, a propósito de este postre, que es parecido a la Macedonia, pero Macedonia es un país. ¿Ahí se inventó la Macedonia? No, pero la característica del país es la que la creó la Macedonia. ¿Cómo? Hay que volver al tiempo en que Macedonia estaba en manos de Filipo, padre de Alejandro, y Alejandro Magno. Perfecto. ¿Cuál es la característica que tienen ambos conquistadores? Prácticamente Alejandro, en poco tiempo, y siendo muy joven, debe haber asumido como a los 17 años, tenía conquistado todo Grecia, donde estaban los atenienses, estaban los espartanos, qué sé yo, los macedonios. Pero después cruzó hacia Asia y prácticamente fue el dueño de Asia Menor y Egipto. Era tal la cantidad de cosas distintas, de países distintos, de gente distinta que estaban bajo el poder de Macedonia, que cuando inventaron la Macedonia... Es una mezcla de cosas de ¿Cuál es la gran característica que tenía el reino de Macedonia, el imperio macedónico? Era la diferencia, la diversidad. Y por eso le habrían puesto Macedonia. Qué buena. Oiga, profesor, hay varias palabras que tenemos o dichos chilenos que queremos saber qué significan. Van a ir apareciendo en pantalla, Mauro, a ver si te corre un poquito. Y vamos a ir viendo. Ustedes pongan en pantalla qué significa y el profesor. ¿Qué significa? No, pero ¿estos son actuales o antiguos? No, Esto es actual. No, pues vamos a ver primero los antiguos. Después vamos a terminar con lo actual, ¿ya? Vamos con los actuales. Entonces, los actuales es tirar el poto a las moras. Me demoré años en descubrir tirar el poto a las moras. A ver, nosotros, cuando alguien se compromete a algo y se arrepiente a última hora, entonces tiró el poto a las moras. Es muy probable que en el siglo XIX, en la época de las levas eran cuando el ejército, los militares salían al campo a buscar soldados entre los jóvenes. Sobre todo en la época de la guerra contra la Confederación y la guerra del Pacífico, necesitaban soldados. Entonces, cuando llegaban a estos pueblos, de lejos avisaban que llegaban los soldados a llevarse a los más jóvenes. Entonces ahí las mujeres salían gritando, ¡tiren el poto a las moras, tiren el poto a las moras! ¿Por qué? Porque ellas habían hecho túneles que estaban protegidos por las zarzamoras. Y la única manera de entrar rápido al túnel era de espalda, porque si entrabas de frente te podías dañar los ojos. Entonces entraban de espalda. Pero los militares que no sabían esto, cuando llegaban ahí y trataban de entrar, no podían, porque entraban de frente. Entonces, ese es de potito. Claro. Yo sabía que era que te caías con el poto y te pinchabas las moras. No. Entonces... No, pero hay otro con el tema de cuando el animal quería esa es la segunda copular versión. A otro. La segunda versión es la del toro con la vaca. Cuando la vaca no tiene ganas, entonces se va a la zarzamora. Se va a la zarzamora. Porque no puede venir por atrás. Y el toro no puede. No hay que poner zarzamora en la casa. Claro. Estamos claros. Otra más, tienen la que ustedes quieren, el profesor. Hoy canta Gardel.
Eso que es un gran momento, que es un gran momento. ¿Por qué? Porque dicen que Carlos Gardel, además de cantar tan bien, era muy generoso. Sí. Era muy generoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que él terminaba alguna actuación en Buenos Aires, en ese tiempo le pagaban inmediatamente a los actores, a los cantantes. Es decir, terminaban de cantar y pasaban por la caja y les pagaban. Entonces, a la salida... Como ahora que hay que esperar que la productora pague. A la salida, era usual que lo esperara gente que necesitaba plata. Y él era un hombre generoso. Entonces... ¡Qué bueno! Mendigos a veces. Entonces los mendigos se pasaban el dato diciendo, o sea, hoy, ¿dónde canta Gardel? Hoy canta y ¿dónde canta? Entonces iban a esperarlo a la salida. Es muy literal. Aquí estamos escuchando Gardel, vamos, por una cabeza. Sí, grande. Tal cual. Oye, qué bueno, hoy canta Gardel. A ver, ¿qué más tenemos? Peor es mascar laucha. Esto es un tema de pronunciaciones. ¿Por qué? Porque la frase original es peor es mascar la hucha. Y que la hucha es como un monedero. Entonces, cuando tú no tenías plata, como es de cuero, lo único que te quedaba era masticar la hucha para engañar al estómago. Para tener carne. Y se transformó en la hucha. Pero, claro, pero, es como el chauchero. Claro, pero la hucha, y la palabra hucha existe todavía, sí, en otros países la usan. Es un problema de pronunciación, peor es mascar la hucha. Pero las lauchas son los ratones. Por las lauchas son los ratones. Son de deporte, son chiquititos. Ratón chico. Ahí tiene sentido. Vamos con más, ¿ves? Ya, estas son las nuevas, profesor. ¿Usted sabe que andáis con la pera? Yo personalmente no sé qué es. Yo, mira, a ver, voy a ser bien franco. Y no voy a averiguar. Voy a ser muy franco. No, voy a ser muy franco. Lo que pasa es que yo, durante muchos años, como 30, que hice clase, yo tuve un contacto muy estrecho con el maravilloso. Ahí por lo tanto, yo en ese tiempo conocía muy bien los términos juveniles. Yo abandoné un poco esta historia. Pero así todo, yo publiqué un diccionario de chilenismo y publicó un amigo mío, Ángel Arias, un diccionario también de jerga. Es que andáis con la pera, yo lo tengo por otro lado, es que es pegar en la pera. Que eso es de la época nuestra. Claro, y yo no sé si tiene alguna relación, porque la pera también es el bolsillo, coloquialmente como le llaman. Bueno, ahora andar con la pera quiere decir... es pegarle al bolsillo. Hoy día quiere decir andar con miedo. Porque te tirita la pera. Porque te tirita la pera. Pero esto es lo entretenido. Que todas estas frases que dicen hoy los cabros, sí o sí evolucionan de frases que usted conoce. Por claro. Eso, andáis con la pera, te tirita la pera, andáis con miedo. Claro. ¿Se fija? Pues la otra que tenemos, ¿cuál es? Mira. La media bola. Esta es más fácil porque se usa. Claro. Sí. No, pero incluso hace desde el tiempo de uno, la media volada. Es decir, cuando uno hace algo extraordinario. Así es. Fuera del orden que no tiene nada que ver con la volada por marihuana. No. Que no tiene que ver. Que esa volada, tengo entendida... ¿Es otra bola? Sí, pero esa otra volada originó otra palabra. ¿Cuál? Es el fly. Sí, esa está. El fly. El fly, sí. Ya, pero... ¿Por qué? Porque es la volada del flight, pero también de unas zapatillas Nike. Exacto. Que son las Flight Airs. Toda la razón. De ahí viene. Claro. Porque fuiste en la bola. Pero la media volada ahora no es algo malo, sino para ellos es algo bueno. La media volada. Que sacaste un 7 en la media volada. Claro. Es como, es positivo. A ver, la siguiente. Le dais color. Esta también, ¿no? Esa es antigua. Esa es antigua. Ponle color, le dais color. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta frase tiene, yo creo que alguna relación con el mundo del cine. El que le pone color es el que cuenta una historia. Sí. Y en sus orígenes el cine es en blanco y negro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona se entusiasmaba contando una historia, ya le estáis poniendo color. Es decir, le estaba poniendo color a la película. Otros tienen que ver con la gastronomía. Con el tema gastronómico. Ponle color, la coronación de los porotos granados con la manteca con color. Hay una cosa que es bien importante en el lenguaje. No existe una última palabra en el lenguaje. O sea, usted a esto le da espacio, digamos, que me pasó con el Patas Negras, por ejemplo. El Patas Negras, cuando yo conté la historia... pensé que gustaba una cosa personal, perdón. Pasó con el Patas Negras. Profesor, ¿qué iba a contar? Lo pilló. Pero doctor... Ahí yo conté la historia del Patas Negras. ¿De dónde viene? El Patas Negras es el amante furtivo. Sí, claro. El que arranca. Entonces,
la idea es que el patas negras, cuando lo pilla, la pareja oficial, el marido oficial, se tira por la ventana. Y por una mala costumbre que tiene el chileno, dicen de que cuando se desnuda se deja los calcetines puestos. Nadie ha podido dar una explicación por qué no se saca los calcetines. Entonces cuando arranca, lo único que se ve en la oscuridad es las patitas negras. Pero, ¿Mauro, tú te sacas los calcetines, Mauro? No, no se los saco. Pero, ¿qué pasa? Que me pararon en la calle. Lo pararon en la calle. Y me dijo alguien, es que hay otra versión. Y era un minero de Lota, me dijo, que hacía el turno de noche a pata pelada. Entonces, en la mañana iba y reemplazaba a un gerente cuando se iba en algunas atenciones. Y los vecinos, ahí llegó el patas negras, decía. Se ensuciaba los pies. Claro, entonces por eso que te digo, yo incluso en mis libros a veces van todas las versiones. Qué buena. Oye, nos